Para tejer los aretes vamos a utilizar hilo tipo perlé 100% acrílico en color blanco y rojo y un gancho de acero del número 4. Para el llavero vamos a utilizar estambre de grueso medio en color blanco y rojo también, pero en este caso va a ser un gancho de aluminio del número 2.5. Tanto para el llavero como para los aretes las instrucciones son las mismas, lo que cambia es el grueso del estambre y el número de gancho. Vamos a comenzar con color blanco haciendo 13 cadenas. Contando ahora del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a tejer un macizo y después vamos a hacer un macizo en cada una de las cadenas que restan. Aquí en total me quedaron 11 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Volteamos el tejido. Vamos a levantar el segundo punto de la vuelta anterior de esta manera. Sacamos un punto y ahí hacemos un macizo. Este es un macizo en relieve por encima. Ahora, sobre el siguiente punto vamos a hacer un macizo normal, tejido en donde corresponde. Y esto es lo que repito. Un macizo en relieve por encima sobre un punto y un macizo normal sobre el siguiente punto hasta terminar la vuelta. Un macizo en relieve por encima sobre un punto y un macizo normal sobre el siguiente punto. Terminamos esta vuelta con un macizo normal sobre el último punto y en total 11 puntos nuevamente. Vamos a tejer ahora en el contorno una vuelta de arcos que sería la vuelta número 3. Comenzamos con una cadena, hacemos un medio punto sobre el último punto de la vuelta número 2, 2 cadenas, un medio punto entre la vuelta 1 y 2, 2 cadenas, un medio punto en la siguiente esquina, 2 cadenas, tejimos sobre este punto, vamos a pasar el siguiente sin tejer y en el siguiente hacemos un medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y hacemos un medio punto en el último punto. En este costado hice 2 arcos, en este lado 5, nuevamente debo hacer 2 arcos en este lado corto y 5 en este lado que queda, que es el segundo lado largo. Entonces 2 cadenas, un medio punto entre la vuelta 1 y 2, 2 cadenas, un medio punto en la esquina, 2 cadenas. Como tejimos ya en este punto, vamos a pasar el siguiente sin tejer y en el siguiente hacemos medio punto,
2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente medio punto. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente medio punto. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente medio punto. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer y hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Aquí en el contorno nos deben quedar 14 arcos, 5, 5, 2 y 2. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Nuevamente con estambre en color blanco vamos a tejer ahora 8 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la quinta cadena vamos a tejer un macizo y después un macizo en cada uno de los 3 puntos que me quedan. Aquí me quedaron 5 puntos. Comenzamos la vuelta número 2 con 4 cadenas. Hacemos un punto deslizado. En la siguiente esquina. Cuatro cadenas, un punto deslizado en la siguiente esquina. 4 cadenas, un punto deslizado en la siguiente esquina. 4 cadenas y un deslizado en la siguiente esquina. Aquí nos quedaron 4 arcos alrededor de este rectángulo que formamos con la vuelta número 1. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Hacemos un medio punto en donde cerramos la vuelta anterior. Cinco cadenas, un medio punto en la siguiente esquina. 5 cadenas, un medio punto en la siguiente esquina. 5 cadenas, un medio punto en la siguiente esquina. 5 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Vean cómo esto queda levantado, se va como cerrando el tejido. La base es rectangular y alrededor de ella hicimos una vuelta de 4 arcos y después una vuelta más de 4 arcos que están alineados con los de la vuelta anterior, no van alternados, sino van arriba del anterior. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4, un medio punto donde cerramos la vuelta anterior, 3 cadenas, un medio punto en medio del primer arco, 3 cadenas, un medio punto sobre el medio punto de la esquina, de modo que en el primer lado corto nos quedan 2 arcos. En el siguiente lado, que es uno de los lados largos, debemos hacer 3 arcos. Entonces, después del medio punto que hice en la esquina, hago 3 cadenas, medio punto debajo del arco, 3 cadenas, un medio punto debajo del arco, 3 cadenas, un medio punto en el medio punto de la esquina. Aquí ya me quedaron los 3 arcos. Tengo aquí el segundo lado corto, sobre él voy a hacer solo 2 arcos, 3 cadenas, un medio punto debajo del arco,
3 cadenas, un medio punto en el medio punto de la esquina. Aquí ya están tejidos 2 arcos sobre el arco de la vuelta anterior. Sobre este tengo que hacer 3 arcos porque es el segundo lado largo, entonces 3 cadenas, un medio punto debajo del arco, 3 cadenas, un medio punto debajo del arco, 3 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Aquí alrededor nos deben quedar 10 arcos en total. 3, 2, 3 y 2. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. El derecho de esta pieza debe quedar por dentro y el revés por fuera. Ahora vamos a tejer con color rojo sobre la vuelta 2. O sea, la primera vuelta de arcos que hicimos, 4 arcos alrededor del rectángulo que formamos con 5 macizos. Entonces lo levanto de afuera hacia adentro. Estoy sobre un lado corto del rectángulo. Coloco el estambre rojo, 3 cadenas y después debajo de ese mismo arco 3 macizos. Aquí en total me quedaron 4 puntos debajo del primer arco del lado corto. Ahora, en este punto que está entre el primer arco y el segundo, vamos a tejer un macizo en relieve por encima. Cargo el gancho, levanto esa esquina, saco un punto y ahí hago un macizo que es en relieve por encima. Estoy tejiendo, les recuerdo, por el derecho, el revés está por fuera. Después, sobre el siguiente arco, que es el primer lado largo, voy a tejer ahí 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Este es un abanico que vamos a tejer también en el otro lado largo, en el arco de la segunda vuelta. Este macizo en relieve que hice por encima, levantando la esquina o el punto que está en la esquina entre un arco y otro, lo repito en la siguiente esquina. Entré por el arco sobre el que tejí y salí por el siguiente. Y ahí es en donde tejí el macizo en relieve por encima. Estoy sobre el segundo lado corto. Ahí voy a tejer 4 macizos, tal y como hice en la primera parte. Nuevamente un macizo en relieve por encima en la siguiente esquina. Y termino esta vuelta en el segundo lado largo, haciendo un abanico como el que tenemos aquí atrás. 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Un macizo en relieve por encima sobre la última esquina. Y cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Entonces esta primera vuelta en color rojo queda de esta manera. Toda está tejida sobre la vuelta número 2, sobre los 4 arcos de la vuelta número 2. Sobre el primer arco hicimos 4 macizos juntos. En la primera esquina un macizo en relieve por encima. En el siguiente arco un abanico. En la siguiente esquina un macizo en relieve por encima.
En el siguiente arco 4 macizos, en la siguiente esquina un macizo en relieve por encima, en el siguiente arco un abanico y en la última esquina un macizo en relieve por encima. Aquí pueden ver que esta parte blanca, estos arcos por sí solos se levantan, entonces ya forman la nieve que lleva a la base de la casa. Vamos a comenzar la vuelta número 2 en color rojo con 3 cadenas. Hacemos 3 macizos, uno sobre cada punto. Un macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior, que es el de la esquina. Ahora sobre el abanico voy a tejer 2 macizos, uno en cada punto. Debajo de las 3 cadenas otro abanico como este. Y 2 macizos, uno en cada punto sobre los 2 macizos siguientes. Dos macizos, uno sobre cada punto. Un abanico debajo de las 3 cadenas que consta de 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos nuevamente en el mismo lugar. Ahora un macizo en cada uno de los 2 puntos que quedan del abanico. De modo que sobre el abanico de la vuelta anterior nos quedan 2 macizos, un abanico y 2 macizos. Y lo mismo voy a hacer con el abanico de atrás. Ahora un macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior. 4 macizos, uno en cada punto. Un macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior. Y sobre el abanico 2 macizos, uno en cada punto. Un abanico debajo de las 3 cadenas que consta de 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos en el mismo lugar. Termino esta vuelta haciendo 2 macizos, uno en cada punto. Un macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Digamos que es el frente o la parte de atrás, están iguales los dos lados, vean, y los costados quedan de esta forma. Siempre flanqueados por 2 macizos en relieve por encima, uno de cada lado. Vamos a cortar el hilo. A ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Esta pieza va a formar el tejado. Aquí debemos ver que de un lado se forma un canal en el centro de forma horizontal y del otro lado no. Entonces este va a ser nuestro derecho. Vamos a tratar de doblar a la mitad. Aquí nos marca el macizo en relieve por encima. Lo que vamos a hacer es coser esta pieza para llavero a la que le coloqué un dije de estrella de esta forma en el centro con hilo dorado. Una vez que está cosida, la reservamos para armar. Ahora en el centro vamos a colocar estambre del mismo con el que tejimos en color blanco y vamos a coser este cascabel dejando 1 centímetro de largo del mismo estambre. A esa distancia va a quedar cosido porque ahí se le va a pegar
un moño o lazo también en color verde. Ya que está cosido el cascabel y pegado el moño, vamos a colocar un pompón en color rojo que no sobrepase de altura a este ángulo, a esta punta. Entonces lo pegamos en la base, después en los 4 lados, solamente un poquito de pegamento, una gotita en cada lugar, y dejamos secar. Después vamos a colocar pegamento en todo este contorno y colocamos el tejado de modo que quede centrado, que la misma medida que tenga este lado sea la misma de este y viceversa, también en el lado de atrás. Una vez que está pegado, dejamos secar y vamos a decorar con florecitas. Estas son de plástico o de acrílico, vienen en plantillas. Aquí pueden ver que es acetato. Traen su propio adhesivo, pero le tenemos que colocar pegamento adicional. Entonces vamos a pegar una enfrente y una en la parte de atrás. Y por último el tejado. Quiero que vean estos caramelos, estos dulces. Vamos a colocar 10 piezas. Vamos a colocar 5 de este lado en esta línea y 5 en la línea de atrás. Y ya armado se debe ver así. Aquí pueden apreciar cómo está colocado el estambre y el cascabel con el moño. Y arriba vean cómo están colocados los caramelos o los dulces. Uno en color rojo, uno en color verde, uno en color rojo y así. Y exactamente del mismo tono vamos a colocar los que están enfrente. Los aretes se arman casi de la misma forma, solo que aquí coloqué estrellas doradas que son piezas de bisutería. El cascabel y el moño son idénticos. Los dulces que lleva en el tejado también, solo que aquí por el tamaño colocamos únicamente 4. Esto de aquí es un botón navideño que tiene diseño de pinos y líneas rojas y un arito para el arete. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.